Pero en términos de conceptualización, vamos a utilizar dos, que es primero por la OMS, que entiende la discapacidad como una construcción simbólica que incluye condiciones como el tema de las relaciones, factores de salud, entre otras, y que en el fondo restringe la participación de la persona. Y la de la Convención de los Derechos es el tema más abocado al tema de la interacción entre los déficits de la persona y las barreras del contexto, sean físicas o actitudinales. Y aquí quiero hacer una distinción respecto de la discapacidad visual. Ustedes no sé qué comprenderán con discapacidad visual, pero en términos conceptuales se manejan dos ámbitos, que está la baja visión, que la baja visión está relacionado con la disminución significativa de la visión y se puede diagnosticar con baja visión si tú tienes por lo menos un 0,33 de visión en el mejor ojo, tiene que ser bilateral. Y en cuanto también a la ceguera, es menor la capacidad visual a 0,05. Esas son las medidas que en el fondo permiten hacer un diagnóstico asertivo en torno a si una persona corresponde a la categoría de baja visión o ceguera. Las áreas de afectación es la agudeza visual, que es la capacidad de discriminar e identificar letras, símbolos y objetos. Ahí pueden ver en la imagen lo que en el fondo correspondería y lo que se asemeja más al tema de la agudeza visual. Si se pueden fijar, ahí la mariposa no se le distinguen, ¿cierto?, los detalles los detalles que corresponden al tema de las formas, por ejemplo. Entonces, si pueden visualizar también, no sé, se logra ver los pies de las patitas, ¿cierto? La antena solamente se logra ver la parte blanca. Entonces, todos esos aspectos como de discriminación, como del contenido, tiene que ver con la agudeza visual. Por otro lado, el campo visual tiene que ver con el área espacial en donde converge, ¿cierto?, el tema de la visión periférica de ambos lados, ¿cierto?, y la visión central. O sea que en el caso, por ejemplo, de las personas que pierden el campo visual, generalmente empieza como desde los costados y se va centralizando, ¿cierto? Y hay, por ejemplo, afecciones que tienen, se les llama como, por ejemplo, visión tubular, que van generando una reducción del campo visual, y a eso se refiere con visión periférica, que reduce el campo visual de esas áreas como de los costados. Aquí pasamos ya a unos términos como más contextuales, factores sociales, entre otros, que enfrentan las personas con discapacidad visual, generalmente barreras que enfrentan a lo largo de su vida. Por ejemplo, en el acceso a educación cuando son pequeñitos, ya se generan un tema de barreras, porque generalmente los docentes, por ejemplo, el contexto educativo no está preparado para atender a personas con discapacidad, y no hablo solamente de discapacidad visual, sino una discapacidad en términos generales. Entonces no se cuentan con herramientas suficientes, por ejemplo, los docentes no están tan capacitados, y también aquí van otros factores más relacionados igual con el tema de las interacciones con sus pares. Generalmente hay temas de discriminación. Entonces igual ya pasan desde que son pequeños por un proceso que en el fondo va generando barreras. Después, bueno, a lo largo de su vida también, ellos enfrentan barreras físicas, por ejemplo, arquitectónicas. He escuchado mucho de nuestros usuarios, por ejemplo, que caminan en la calle y pueden, por ejemplo, se pillan con obstáculos en las fermas, en un piso, desniveles, hoyos. Entonces eso igual influye en el fondo a que la persona pueda insertarse en el mundo, en el contexto, de forma idónea. O sea, como igual también en el aspecto del acceso al trabajo, igual hemos visto, y no solamente aquí, sino que los estudios dicen que las personas con discapacidad tienen más dificultades para insertarse al mundo laboral. Y eso es porque existe mucho desconocimiento respecto de los alcances, de las funciones, del cómo una persona con discapacidad visual o discapacidad en general pueden desempeñar ciertas funciones, ¿cierto?
Y ahí es importante lo que estamos haciendo justamente ahora, de generar instancias de diálogo, instancias de concientización, para efectivamente derribar esos mitos existentes en la actualidad en el mundo del trabajo. También, otra de las barreras que se enfrentan las personas con discapacidad visual y discapacidad en general son el tema de la comunicación y las interacciones. Como sabemos muy bien, el mundo está actualmente globalizado. El uso de la tecnología es algo que ya quedó para siempre. Entonces, justamente eso, de repente, las personas con discapacidad visual les cuesta un poco ahí adaptarse, pero no por el hecho de que ellas no tengan las herramientas, sino que las personas muchas veces igual desconocen, por ejemplo, un ejemplo así súper concreto. En un grupo de WhatsApp de la empresa se envía una imagen, por ejemplo, y ahí lo correcto sería por lo menos describir el contenido de la imagen, por ejemplo, para que las personas con discapacidad visual tengan acceso también a esa información. Entonces, cosas así. Y también en el tema de las interacciones con sus pares. Muchas veces, por todo lo anterior que yo he mencionado, el tema educativo, del acceso al trabajo, en las barreras físicas, ellos generalmente adoptan ciertas como, se puede decir, mecanismos de defensa. Entonces, por el tema de que les da, se puede decir, vienen con cierto estigma de cómo las personas lo van a tratar, se puede decir, o si es que va a existir algún tipo de discriminación. Entonces, eso igual produce un impacto significativo en el tema del relacionamiento con sus pares. Y finalmente, otra de las barreras que enfrentan son las actitudinales. Generalmente, y aquí lo vamos a ver en profundidad un poco, algunos términos que es necesario precisar. Por ejemplo, los prejuicios, que generalmente son opiniones previas o tenaz, desfavorables por lo general y sin una razón fundada. Generalmente viene del desconocimiento. Yo siempre he dicho, una persona no va a ser certera sin antes conocer a una persona, ¿cierto? Entonces los prejuicios son justamente eso, emitir una opinión respecto de algo de alguien sin tener conocimiento de cómo es la persona o a qué se debe todo el tema de ese prejuicio. Por otro lado, los estereotipos, que igual tienen estrecha relación con los prejuicios, son los constructos cognitivos que hacen referencia a los atributos personales de un grupo social. No sé si han escuchado, por ejemplo, que todas las personas con discapacidad visual requieren asistencia, por ejemplo. Eso es un estereotipo y un prejuicio también. Y son cualidades que generalmente tienden a exagerarse. O sea, puede que sean aparejadas al tema del grupo social, pero siempre se tienden a exagerar y son de forma negativa. Y finalmente, el término de discriminación es dar un trato de inferioridad a personas o un grupo a causa de, no sé, su religión, edad, género, opinión, discapacidad u otras.